Vladimir Putin rechazó negociaciones y el Kremlin llamó públicamente a la guerra contra Ucrania un hecho decisivo que los rusos deben ganar a toda costa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, empezó a hacerse el interesante y declaró que Putin está dispuesto a negociar, pero que no saldrá de Rusia para estas negociaciones. Dicen que si Zelensky quiere negociar, debe ir a Moscú. Además, el Kremlin afirmó que no es momento para negociar, pero Zelensky dijo que Putin, como una rata calva, solo teme sentarse con él a negociar y mirarlo a los ojos. Porque como resultó, a Putin ya le habían ofrecido incluso Kazajistán como lugar de encuentro, pero también tuvo miedo de volar allí. Pero este comportamiento tiene una explicación. Putin quiere seguir en guerra, porque justo después de que termine la guerra existe un riesgo real de que pierda el poder, o incluso la vida. Y en este episodio voy a explicar por qué. Soy Alexei Pechi, hoy es 24 de septiembre, y antes de que empecemos este episodio, quiero recordarles que en este canal de YouTube todos los días cubrimos diferentes noticias para que estén al tanto de absolutamente todo. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube y les pido que le den like a este episodio. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ahí dice claramente, apoyar el canal de YouTube, Alexei Pechi. Elijan la forma más conveniente. Agradezco cualquier apoyo. Hoy en el Kremlin hicieron otra declaración sobre la guerra en Ucrania. En Moscú llamaron a la etapa actual la más crítica y decisiva para la Federación Rusa, y que el país agresor debe ganar esta guerra. Así lo declaró el vocero del dictador ruso, Dmitry Peskov. Y él presenta la guerra a los rusos como una lucha por el futuro, supuestamente por el bien de los hijos y nietos, aunque nadie atacó a su país. Pero citaré a Peskov, escuchen, hay una guerra. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor es una guerra. Ahora es la etapa más crítica de esta guerra, es bastante decisiva. Tenemos que ganarla por nuestros hijos, por nuestros nietos, por su futuro. Desde el 24 de febrero de 2022, las autoridades rusas llaman oficialmente a la invasión de Ucrania una operación militar especial. Antes, por usar la palabra guerra en Rusia, perseguían a las personas, las metían tras las rejas, las golpeaban y así sucesivamente. En el Kremlin ahora se escuchan más declaraciones refiriéndose a la guerra en vez de la operación militar especial. ¿Saben? Para un ruso decir guerra significa prisión, pero para Peskov y los suyos no. Miren, no se confundan. En este contexto, Zelensky afirmó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que Putin evita intencionalmente y cobardemente negociar con él. Cita: el representante de Rusia está presente aquí, pero, por supuesto, no es quien toma las verdaderas decisiones. Este hombre tiene miedo de sentarse cara a cara con Ucrania y el mundo y admitir abiertamente que solo quiere la guerra. Rusia usa su veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas solo para extender la guerra y los asesinatos. El Kremlin no busca la paz, sino formas de seguir con la agresión. Zelensky afirmó que las garantías de seguridad para Ucrania deben ser una frontera que Rusia no pueda cruzar. Zelensky pide a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China que actúen juntos. Según él, solo una voz unida mundial puede obligar a Rusia a detener la guerra. El presidente de Ucrania afirmó que China influye en el Kremlin y que Rusia teme a Estados Unidos. Cita: son una fuerza efectiva, actúen juntos, únanse para detener la guerra de Rusia. Sabemos garantizar la seguridad. Ahora se requiere un gran impulso para que Rusia avance hacia la paz. Tras esta declaración, el Kremlin intentó justificarse. Peskov declaró que una reunión entre Putin y Zelensky sin preparación previa es una acción de relaciones públicas que supuestamente está condenada al fracaso. Por supuesto, el representante del Kremlin no olvidó recordar la absurda propuesta anterior del presidente de Ucrania de venir a Moscú. Y como declaró este ser de apellido Peskov. Cita: ¿por qué no venir si estás abierto al diálogo? Lo reformulo, tu dictador calvo Putin. ¿Por qué no va él a algún lugar para negociar si está abierto al diálogo? En el Kremlin, durante la guerra, dicen que Putin está abierto al diálogo. Si es así, ¿por qué teme, perdón la expresión, salir de su búnker? Bueno, aquí Peskov mejor se hubiera quedado callado, aunque el rebaño ruso igual se lo va a tragar. El asunto es que, como resultó, al dictador calvo Vladimir Putin le ofrecieron llevar a cabo negociaciones en Kazajistán, ni siquiera en Europa. El presidente Tokayev de ese país lo confirmó,
Pero Putin está tan asustado que incluso tuvo miedo de volar allí para las negociaciones. Como se supo, en particular, tal propuesta fue presentada por los equipos de Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, líderes de países europeos, en particular el presidente Manuel Macron, así como el presidente de Turquía, Recep Erdogan. Todos ellos le decían a Putin, vamos a negociar si quieres, incluso en Kazajistán. Luego, a Putin le propusieron reunirse con Zelensky en Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Europa o países neutrales como Austria o Suiza. Pero el Kremlin se negaba categóricamente a enviar a su dictador Putin a cualquier lugar. Así que Putin simplemente es un cobarde. Es solo un miedoso que se esconde en Moscú y ladra al mundo entero desde ahí. Bueno, lo triste es que ese mismo mundo no puede deshacerse de esa basura llamada Vladimir Putin. Pero en el Kremlin ahora hasta Trump se volvió malo, así que ya ni siquiera quieren negociar con él. La declaración de Donald Trump sobre una posible victoria total de Ucrania en la guerra está vinculada a sus negociaciones con Vladimir Zelensky. Así lo declaró el portavoz del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov. Cita: ayer tuvieron una reunión. Por supuesto, el señor Trump escuchó sobre lo que está ocurriendo según la versión de Zelensky. Y al parecer, en ese momento esa versión fue la razón de la evaluación que escuchamos. Pero el principal el principal borracho de Rusia y subdirector del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmytro Medvedev, declaró que Trump no es así. Es Zelensky, lo ha embaucado, y Trump seguramente volverá en un par de días. Pero al final quiero agregar un pensamiento importante sobre el dictador Putin. Para él, la guerra contra Ucrania es una guerra existencial, para él personalmente, porque después de que termine probablemente perderá el poder, o se enfrentará a la tarea imposible de explicar y sanar a la nación, algo que ni siquiera su autocracia podrá lograr. Tiene que presentarles a estas madres de soldados, a los veteranos de Rusia, algún tipo de victoria, y tan convincente que su dolor se suavice. De lo contrario, Putin deberá seguir el conflicto hasta terminar su mandato o su vida, para no tener que dar explicaciones después ni siquiera a esos rusos poco ilustrados, de que no hubo ninguna victoria, que Rusia perdió a cientos de miles y que los soldados arruinaron la economía y llevaron al país a la pobreza. ¿Y todo para qué? No está claro. Eso suena triste, pero Rusia es un país capaz de soportar incluso varios millones de víctimas. Los propios rusos están dispuestos a vivir en la pobreza por la guerra, están listos, y Moscú todavía soporta este dolor económico. Cuando ya no sea soportable, China, su principal aliado, seguramente encontrará cómo ayudar. Esa es la tristeza de esta situación. Por último, añadiré un pensamiento sobre Donald Trump que simplemente me sorprendió. Ayer, en la red social, Trump prácticamente admitió su ignorancia. Después de esos 9 meses de esfuerzos de paz. Cita de Trump. Al entender bien la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, considero que Ucrania puede ganar y que la economía rusa se detendrá. Una pregunta. ¿Y durante los 9 meses del segundo mandato de Trump no sabía ni veía nada? Entonces, ¿en qué estaba ocupado? Sabe, después de 9 meses de esfuerzos pacificadores, decir que cuando me enteré y comprendí completamente la situación militar y económica suena absurdo. Eso suena sumamente triste para el líder de un país que antes era llamado el líder del mundo libre. Pero aquí dejaré puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.